la esmeralda se opacara, si el oro perdiera su color, entonces se acabaría nuestro amor. Si el sol no calentara, si la luna no existiera, entonces no tendría sentido vivir en esta tierra, como tampoco tendría sentido vivir sin mi vida. La mujer de mis sueños, la que me da la alegría. Si el mundo no girara o el tiempo no existiese, entonces jamás moriría, jamás morirías, jamás. Tampoco nuestro amor. Pero el tiempo no es necesario. Nuestro amor es eterno. No necesitamos del sol, de la luna o los astros para seguir amándonos. Si la vida fuera otra y la muerte llegase, entonces te amaría hoy, mañana, por siempre, todavía. Siempre, todavía. Muy buenas tardes, amigos de Literatura Visión, compañeros de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Bienvenidos a un programa más, a un episodio más de Literatura Visión, en el que vamos a presentar un seminario muy interesante y vamos a traer a una serie de anuncios y de citas que serán de mucho interés. Yo estoy casi segura que será así. Vamos a apagar este aparatico y vamos a seguir con el inicio de este programa. Como habrán visto, ya se presentó el video, como siempre, de apertura del programa, y en esta ocasión presentamos un poema de Mario Benedetti titulado Por Siempre. Muy interesante, y fue recitado como siempre por Juan Mora. Este es uno de los primeros poemas con el que abrimos el programa y esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Bueno, vamos a dar inicio a este episodio en el día de hoy con nuestro seminario, porque está un poquito cargado el programa, está un poquito largo, y vamos a tratar de que sea lo más ameno posible y lo más corto posible. Como hablamos en el programa anterior, el episodio anterior, después de ir al Congreso, a nuestro tercer Congreso en la Organización de Naciones Unidas, en donde presentamos una serie de temas que fueron los de interés para lo que se está sabiendo en este momento dentro de nuestras comunidades y a través también de los conceptos que la Organización de Naciones Unidas presenta en sus grupos y en sus trabajos intelectuales. Estas son las metas que se rigen, y nosotros, como es natural, seguimos a pie de la letra el paso por donde todos van, los que más o menos van abriendo el camino. Nosotros vamos utilizando las mismas bases para poder ser parte de esta agrupación. En este caso presentamos 4 temas que fueron de elección de cada uno de los panelistas. En este caso hicimos en el programa anterior, presentamos los aspectos del tema principal, del tema número 1. Hoy vamos a hablar sobre el tema segundo, el tema número 2, que de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas se llamaba o se le tituló de esta forma: intolerancia por convicciones religiosas. Es un tema bastante difícil de tratar
porque existen demasiadas aristas en este aspecto, a donde cada ser humano interpreta el proceso religioso a su manera, lo elige, lo escoge, cree y pone su fe en él. El asunto no es ese, eso está correcto, eso es lo que se espera de cada ser humano, que presente, que ponga su fe en lo que ellos entienden que debe ser y lo que se considera que estén a gustos con esta religión o con esta fe o con esta creencia. La idea en este tema se rige por si conocemos los aspectos, la estructura religiosa que se basa en las diferentes creencias, si podemos entender la estructura por la que se asentaron estos credos, entonces podemos entender de una forma cultural cómo ellos proceden, por qué lo hacen y cómo es la forma de vida. Esto es exactamente igual que cuando visitamos a un amigo. Vamos a su casa y nos presenta a su familia, nos presenta su departamento, su casa, lo que sea. Si es una mansión, vemos que tiene tantas habitaciones, nos pasea por ella y vemos, oh, qué forma más interesante tienen de poner sus cuadros, sus muebles, qué tipo de muebles son los que usan, en fin, cómo se mueve dentro de qué ambiente físico vive esta persona. Eso es exactamente lo que buscamos dentro de lo que es el conocimiento de las creencias. Ver cómo son esas creencias, cómo y en qué se basan, cuáles son las diferentes formas que utilizan los diferentes credos, las diferentes literaturas o los diferentes simbolismos de los que hacen uso. No para creer en ellos, no para internarnos en esa religión, no para internarnos en ese credo, sino para entender por qué funciona este tipo de religión y por qué nuestros amigos creen de esta manera en ella. Entonces podemos tener una amplitud en el horizonte desde este punto de vista. Este es el caso. Entonces la oficina, vamos a comenzar en esta forma, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por sus siglas ACNUDH, en Asamblea General del 19 de diciembre del 2023, titulada Lucha contra la intolerancia, los estereotipos negativos, la estigmatización, la discriminación, la incitación a la violencia y la violencia contra personas por motivos de religión o convicciones. Bajo estas características sabemos, y aquí vamos a presentar unos pequeños ejemplos muy simples, muy ilustrativos nada más. Por ejemplo, el hinduismo sostiene que ninguna religión es capaz por sí sola de satisfacer a todos los seres humanos. Cada uno debe tener la religión que dé satisfacción a sus inquietudes. Tantas creencias, tantos caminos, afirma Ramakrishna, uno de los grandes profetas de esta religión. El budismo desarrolla una actitud de respeto y amistad hacia las otras religiones. Sin embargo, no se queda en el plano teórico del respeto y la amistad, sino que coopera con las demás religiones en las respuestas a los grandes problemas sociales, políticos y espirituales del mundo, siendo el Dalai Lama la máxima expresión de esto. El judaísmo se puede decir que posee una larga historia de colaboración con otras creencias en el esfuerzo por construir una sociedad mejor. El Islam, por su parte, defiende el derecho fundamental de la libertad religiosa para toda persona. Y finalmente tenemos el cristianismo,
que, al igual que las religiones previamente descritas, defienden el diálogo interreligioso. La Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, en un enriquecimiento cultural, da el diálogo interreligioso. También enriquece la cultura. A medida que las personas comparten sus creencias, prácticas y rituales, se produce un intercambio cultural que puede llevar a una mayor apreciación por las tradiciones de los demás. Este enriquecimiento puede manifestarse a través del arte, la música, la literatura y otras formas de expresión cultural. Así que no es menos cierto que la cultura de cada pueblo está intrínsecamente arraigada dentro de estas creencias. Entrando en este mundo de la creencia o de la religión de estos pueblos, podemos aprender más de su cultura interna. Entonces, al aprender sobre los valores y prácticas de diferentes religiones, se puede generar una apreciación más profunda de la complejidad de la experiencia humana en su conjunto. El folclore, las festividades y otros aspectos de la cultura popular también se ven enriquecidos por la participación y el intercambio interreligioso, lo que permite que estas tradiciones evolucionen y se adapten a un mundo en constante cambio. Un ejemplo que podemos mostrar a grandes rasgos son aquellas creencias de los pueblos originarios. Más adelante, y esto vamos a esperar a que el programa finalice, donde vamos a presentar un ejemplo maravilloso de esto que estamos hablando. Pero podemos entender estas manifestaciones como parte intrínseca de la cultura. Entonces vamos a ir mirando algunos aspectos. En Colombia, por ejemplo, en primer lugar, el historiador Fernando Rubio afirma que no sería correcto hablar sobre religiones en las épocas previas a la conquista, ya que este es un término que se ha ido forjando desde siglos después, sino que se debía entender a las creencias ancestrales como formas de comprensión del mundo. Se creía mucho en las fuerzas de la naturaleza. El sol, por ejemplo, como una de las fuerzas o las deidades principales en el pueblo muisca, al igual que la luna. Partiendo de aquí, estamos hablando de la creencia ancestral de Colombia, que allí donde existía el pueblo muisca. Al igual que la luna, partiendo de aquí se entienden algunos principios masculinos y femeninos, afirma el antropólogo David Henao. Para los diferentes pueblos indígenas con creencias muy variadas, siempre se mantuvo como factor de importancia el respeto y el valor de la vida. Importante. Para la que es necesaria la presencia del sol y la luna. Adicionalmente, como parte de los saberes ancestrales, fue relevante siempre el ver hacia arriba para intentar entender todo lo que contiene el universo. De allí derivó un desarrollo intelectual muy importante en cuanto a los astros, el cosmos, las constelaciones, etc. En la actualidad, diferentes grupos indígenas trabajan por mantener lo que quedó de sus creencias, de sus lenguas y de sus costumbres, como un esfuerzo por no dejar desaparecer esa identidad originaria que tanto debería enorgullecer a los latinoamericanos. De ahí que la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, desde sus inicios, siempre ha tomado muy en consideración el extraer un poquito de este conocimiento, de estas lenguas ancestrales. Especialmente hemos tocado estos aspectos desde nuestro capítulo de la República Argentina, donde existen innumerables lenguas que cuando se llegó
el momento de la cristianización, cuando llegó el catolicismo y se introdujo en Latinoamérica, muchas de estas lenguas quedaron atrás. Pero en este momento existen muchísimos antropólogos, muchísimos eruditos que tratan y están trabajando arduamente para que estos idiomas no se pierdan, estas lenguas no se pierdan, especialmente el náhuatl, el quechua, esto desde México, también desde Argentina y todos estos países donde todavía estas lenguas existen. Es por eso que hemos también traído, de cuando en cuando, traemos a algunas de nuestras queridas compatriotas, vamos a decir, compañeras de acá de la academia, que conocen, como por ejemplo, en su momento tuvimos a Telma, que pertenece a la agrupación de la Florida. Ella es oriunda de México y conoce y maneja muy bien lo que es el quechua, el náhuatl, y ha traído muchas de las colecciones culturales de su país. Bueno, seguimos porque nos perdemos y entonces se nos hace más largo. Las creencias de los pueblos originarios se basan en una profunda conexión con la naturaleza, el universo y sus antepasados. Estas creencias reflejan una cosmovisión y son fundamentales para su identidad cultural. Las prácticas rituales y mitologías son ejemplos de cómo estas comunidades han desarrollado sus propias formas de entender lo sagrado y lo trascendental. Un aspecto muy interesante sobre este tema podemos observarlo en la cultura de nuestra América y la influencia africana dentro de la misma. Si nos remontamos a un capítulo oscuro de la historia de Latinoamérica, que trajo consigo millones de africanos a la América, podemos entender el origen de estas influencias que se remontan a la trata de esclavos. A pesar de las adversidades y la opresión, estos individuos lograron preservar y transmitir su identidad, tradiciones y costumbres, dejando una marca indeleble en las sociedades latinoamericanas. Especialmente vamos a hablar también de Cuba, que en próximos capítulos vamos a tocar este tema en referencia a algunos cambios que existieron allí debido a la cultura traída de África. La influencia africana en Latinoamérica es un legado cultural, social y étnico que ha dejado una huella indeleble en la región. Desde la época colonial hasta nuestros días, la presencia africana ha moldeado de manera significativa diversos aspectos de la vida latinoamericana, enriqueciéndola con una diversidad única y vibrante. La influencia de la influencia africana en la cultura pone como una esencia lo que es la música, la danza, que esos fueron aspectos que influyeron enormemente y siguen en la actualidad todavía está ese aspecto, especialmente dentro de la música, la danza, la comida, en fin. Una de las expresiones más evidentes de la influencia africana en Latinoamérica se encuentra en la música y la danza, ya hablamos de eso. Ritmos como la rumba, la salsa, el merengue y la samba tienen sus raíces en tradiciones musicales africanas, fusionadas con elementos indígenas y europeos. Estas manifestaciones artísticas han trascendido fronteras y se han convertido en emblemas culturales reconocidos a nivel mundial. Y esto no es nada más y nada menos que el factor religioso, las creencias que traían y que fueron fusionándolas de diferentes formas de acuerdo al lugar a donde estuvieron. De esto hablaremos en otra oportunidad. Pero la influencia africana en Latinoamérica es, sin lugar a dudas, un legado profundo e imperecedero que podemos compartir en futuros episodios de Literatura Visión. Eso le prometo que vamos a hablar sobre el tema. Pero hoy dejaremos a la consideración de ustedes una de las piezas más interesantes de nuestra cultura andina. En nuestros estelares, después que pasemos por una serie de aspectos del programa y lleguemos a los estelares,
y quiero que no se lo pierdan, porque allí presentaremos uno de los aspectos más significativos de la cultura andina, de las poblaciones originarias de Argentina, y con ella compartiremos el saludo que se conmemora en 2 días, creo que es el 1 de agosto, y este saludo, esta ceremonia, es nada más y nada menos que dirigida a lo que se considera la madre tierra, conocida como la Pachamama. Van a ver un trabajo excelente que nos trae nuestra embajadora cultural originaria de Salta, donde ella tiene su escuela, trabaja precisamente enseñando el quechua. Es una de sus ambiciones, poder reflejar y rescatar el quechua. Entonces ella es Katia Baja, ustedes la conocen porque ha venido varias veces a nuestro programa, nos trae una ceremonia bellísima que la vamos a ver después. Pero para finalizar este estudio, podemos entender que muchas de las tribus americanas que en la actualidad profesan la veneración al sol como un dios, cada etnia tiene su baile y celebración característica, la cual puede ser abierta a la observación del público o estrictamente privada. El ritual completo, que incluye canciones, músicas, tocadas de instrumentos típicos, bailes, vestimentas ceremoniales, es celosamente transferido de generación en generación. La ANLMI y los malentendidos y prejuicios. A pesar de los innumerables beneficios que el diálogo interreligioso puede ofrecer, también enfrenta varios desafíos significativos. Uno de los más claros son los malentendidos y prejuicios que pueden surgir entre las diferentes comunidades religiosas. Estas barreras pueden basarse en una falta de educación sobre las creencias de los demás, así como los estereotipos negativos que a menudo son perpetuados por los medios de comunicación, la política o incluso dentro de las propias comunidades religiosas. Una educación efectiva puede ser la clave para forjar una comprensión más profunda y duradera y para eliminar el miedo y la desconfianza que a menudo acompaña a la ignorancia, por lo que sería importante incluir programas educativos en los que se enseñe sobre la historia y las prácticas de diferentes religiones. Esto es lo que hablábamos en un principio, así como las similitudes y diferencias que pueden existir entre ellas. ANLM, iniciativas en el ámbito escolar. Una de las áreas más efectivas para llevar a cabo el diálogo interreligioso es el ámbito escolar, ya que las aulas representan un microcosmos de la sociedad, donde los niños y adolescentes de diversas tradiciones religiosas se reúnen. Programas educativos que incorporan la educación interreligiosa no solo ayudan a los jóvenes a comprender y respetar las diferencias, sino que también les proporcionan las herramientas para formar relaciones interpersonales positivas. El aprendizaje compartido de las tradiciones y costumbres puede ayudar a minimizar el acoso escolar y a construir una cultura de respeto y apoyo mutuo. El diálogo interreligioso no solo es un mecanismo esencial para fomentar la paz, la tolerancia y el entendimiento entre las diversas tradiciones religiosas del mundo, sino que también juega un rol crucial en la riqueza y la diversidad cultural, la cual no debería ser vista como un obstáculo, sino como una fuente inagotable de aprendizaje y enriquecimiento, así como también contribuye a construir puentes y crear un impacto significativo en la búsqueda de un mundo mucho más armonioso. Ojalá podamos lograrlo. De esta forma o de cualquier otra, es imprescindible tomar esto en serio. Ojalá les haya gustado este seminario y hayan aprendido un poquito del motivo por el que lo estamos entregando. Bien, seguimos con el programa. En esta ocasión nuestro compañero Luis Alberto Ambrogio ha estado tan comprometido en tantas cosas que le hemos dejado que descanse.
que descanse en este programa y nos ha prometido regresar en el siguiente episodio. Lo esperamos y estamos dejando este espacio para él. Pero hoy vamos a presentar, porque en el episodio anterior habíamos tratado de traer una parte, un aspecto de lo que es la nueva visión que la República de Argentina está presentando frente a la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, con su nueva directora, la señora Sandra López Paz, que ha tomado la batuta de la Academia para dirigirla y lo está haciendo de una manera increíblemente rápido, formal, muy profesional, acompañada también de la coordinadora nacional para la Argentina, la señora Alejandra Bursac. Entre ellas han comenzado un trabajo muy profesional, muy concreto, muy firme, y nos habían enviado una serie de videos que se presentaron la semana anterior por un motivo técnico, que a la hora de extraer el video no fue posible porque se requerían ciertos permisos y no se hizo a tiempo, no se consiguió a tiempo. Quedó el video que vamos a presentar en el día de hoy y que es parte de esta nueva visión que la Argentina está ofreciendo dentro de sus capítulos, de sus delegaciones, dentro de sus compañeros, de sus miembros, para mostrar la academia desde otro aspecto. Aquí tenemos a Santiago del Estero, la segunda parte. Adelante, corre video. Mi nombre es Cristina Neria Agüero, soy directora de la Delegación Santiago del Estero de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Quiero hacer llegar un cordial saludo a su fundadora, la doctora Rosalía de la Soledad. Estoy transmitiendo desde una casa emblemática de mi provincia, la Casa de la Poesía y la Cultura Betty Alba, perteneciente a la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y no estoy sola, estoy acompañada por dos personajes emblemáticos de la literatura universal, y además también me acompañan algunos de los integrantes de la delegación. Muy buenas noches, soy Marit Cañuela, miembro activo, ya que soy parte de la comisión directiva de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional de la Delegación Santiago del Estero. A partir de ahora, reunidas con la señora directora, estamos trabajando para mostrar las diferentes instituciones, y yo me voy a ocupar de lo que es el Museo Municipal de la Ciudad de la Banda, que tiene una gran historia desde 1938, año de su fundación. Buenas noches. Soy
Ada Noemí Bravo de Borosito, secretaria de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Estoy preparando un video para enviar sobre la biblioteca Domingo Bravo de la ciudad de La Banda. Es una de las tantas que hay en esa. Hola, buenas noches. Un saludo especial para la Academia de Literatura Norteamericana Internacional, capítulo de República Argentina de Santiago del Estero. Estamos por ingresar al Centro Cultural General San Martín de la ciudad de las Termas del Río Hondo. Vamos entonces a conocer el taller de lectura y escritura creativa dependiente de la municipalidad local y a sus integrantes, parte de sus integrantes. Taller de lectura y escritura creativa municipal tiene como principal objetivo promover el gusto por la lectura, acercar a los niños, a los jóvenes y a los adultos a la lectura, al contagiarnos unos con otros. La lectura abre las puertas a mundos inimaginados. Soy la profesora Nancy Jiménez y tengo el gusto y el honor de estar frente a este taller. Voy a invitar a alguna de los integrantes a que lea algún poema, sea de su autoría. Rita, ¿quieres leer algo? ¿Nos querés leer? Vas a leer entonces un poema de un extinto autor termenio, Roberto Villavicencio Vera. Soneto en dos tiempos. Sin tus manos seré un prisionero, amarrado al ancla de la vida, luz de tus ojos, barco a la deriva, errante vagabundo por diosero, ángel sin alas, pájaro sin vuelo, tierra sin frutos, paraíso sin flor, isla desértica y sin amor, epitafio mortal de mi desvelo, río caudaloso que se va en olvidos, amaneceres de luna plateada, manso arroyuelo de sueños perdidos, otoño de siglos ya presentidos, nueva luz de esperanza anclada en azules veranos hoy dormidos. Soy Cristina Nelly Agüero de la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, Argentina. Quiero invitarte a conocer una fiesta que nace del alma de nuestro pueblo, la del Señor Hallado, en Villa Jiménez, departamento Río Hondo, Santiago del Estero. Cada año, exactamente el tercer sábado del mes de mayo, cientos de devotos llegan con fe y emoción, a pie, a caballo o en vehículos. Todos traen promesas, agradecimientos y esperanza. La historia comenzó en el siglo XVIII, cuando una imagen fue hallada. Era exactamente un relicario de plata bañado en oro. Intentaron llevarla a otro lugar, pero regresaba. Aquí encontró su lugar y su gente. La capilla, construida por los jesuitas,
en el año 1797, es hoy patrimonio cultural de la provincia y corazón espiritual de este pueblo que nunca deja de creer. Desde la madrugada, las bombas anuncian el día, rosario, procesión y la imagen que sale al encuentro de sus fieles, un momento que estremece el alma y el corazón. La misa central une a todos, no hay diferencia, solo fe y el agradecimiento por haber encontrado algo perdido. Después de la celebración, se vuelve todo fiesta, comidas regionales, caseras, música, danza y tradición. Los niños también reciben su primera comunión. Aquí la fe se hereda con infinito amor. El Señor hallado sigue caminando con su pueblo. Cada mayo vuelve a hacer que nos encontremos o nos reencontremos. Soy Cristina Nelly Agüero y esta es la historia viva de un pueblo que cree, celebra, una fiesta en donde lo sagrado y lo profano se amalgaman de tal manera que seguirá viva de generación en generación. Hola, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. En primer lugar, un saludo cordial y afectuoso para la Academia Norteamericana de Literatura Internacional, capítulo República Argentina. Hoy estamos por mostrar una casa llena de amor por los libros, una biblioteca popular, Agustín Álvarez, de Santiago del Estero. Acompáñenme, vamos a visitar esta casa que fue donada oportunamente para que funcione la Biblioteca Agustín Álvarez. El primer recorrido lo haremos por la sala de lectura José Benjamín Gorostiaga. Adelante, por favor. Ustedes observan la calidad del lugar y del espacio original en sus muebles, su mesa, sus anaqueles, llenas de libros podríamos decir que de toda la Argentina y también de otras partes del mundo. Por supuesto que después visitaremos otras salas de especial agrado para el público que tiene que ver con los autores santiagueños. Continuamos con la visita. Esta sala tiene la siguiente característica. Es una sala de novelas de autores nacionales y también internacionales. Muchos bestsellers están aquí. Y también en esta oportunidad, en esta ocasión, están los últimos libros que han sido comprados en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Por suerte, esto engrosa el capital cultural de la biblioteca. Esta biblioteca fue fundada en 1926 y desde entonces ha sido un espacio de encuentro, aprendizaje y cultura para miles de santiagueños. Aquí se respira lectura, se comparten saberes y se defienden los derechos, especialmente de niños y niñas. Pero ¿quién fue Agustín Álvarez? ¿Por qué esta biblioteca lleva su nombre? Agustín Álvarez fue un pensador argentino, militar, nacido en Mendoza en 1857, abogado, docente y sobre todo un gran moralista y educador. Un hombre que creía profundamente en el poder transformador del conocimiento. Escribió sobre política, ética y educación.
obras como Manual de Patología Política, Sudamérica, ¿de dónde vamos?, que lo convirtieron en una referencia para muchos intelectuales de su época, como José Ingenieros y Leopoldo Lugones. Estamos en el rincón de los autores santiagueños de la Biblioteca Agustín Álvarez. Quería mencionarles una referencia al respecto de qué son las bibliotecas populares en la República Argentina. Fueron creadas en 1870 en el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda era su ministro de Educación. Desde esa época hasta la actualidad hay más de 2.000 bibliotecas populares en todo el territorio nacional. ¿Cuáles son las diferencias entre una biblioteca popular y una biblioteca pública? Una está financiada y mantenida por el Estado y estas bibliotecas tienen un pequeño subsidio y también se mantienen casi completamente con el aporte de la comunidad. Por eso son tan importantes, porque aquí no solamente se recurren para la lectura, sino también para talleres recreativos y formativos. Talleres de inglés, talleres de baile, talleres de diversas actividades culturales. Hoy, casi un siglo después, su legado sigue vivo en cada página que se lee, en cada taller, en cada historia compartida en esta biblioteca. Te invitamos a conocerla y a sumarte y ser parte de esta Casa de la Lectura, de la Biblioteca Popular Agustín Álvarez. Continuamos. Hace algún tiempito que no teníamos la presencia de esta poetisa. Ella se llama Lucía Pastor y nos ha enviado un trabajo muy bonito, muy hermoso, como un homenaje a Miguel Hernández. Este trabajo de Lucía es verdaderamente interesante para aquellos que son adoradores de la poesía, aquellos que buscan dentro de los poetas la expresión más artística. Aquí tenemos a dos de ellos. Uno, Miguel Hernández, que es el protagonista del video, y quien lo ejecuta, Lucía Pastor, una poetisa encomiable de nuestra Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional desde Valencia. Adelante, corre video. Buenas tardes. Primero quiero agradecer la invitación de doña Rosalía de la Soledad de nuevo para este espacio de literatura, visión, un espacio de arte y cultura para todos. Felicidades a todo el equipo que lo hacéis posible. Hoy os voy a hablar un poco de la vida del gran poeta Miguel Hernández, recordando parte de su legado de vida poética y humana. Miguel Hernández Gilalbert, 1910-1942, fue un poeta y dramaturgo nacido en Orihuela, Alicante, que abandonó la escuela para trabajar como pastor, pero desarrolló un profundo talento literario de forma autodidacta, convirtiéndose en una de las voces más importantes de la literatura española del siglo XX, especialmente conocido por su obra comprometida durante la Guerra Civil y su trágico final en prisión. Sus primeros escritos estuvieron influenciados por los clásicos que leyó, como Fray Luis de León, Góngora, Cervantes y Juan Ramón Jiménez. En 1930 comenzó a publicar en revistas y en 1934 publicó su primer libro, Périto de Lunas. Viajó a Madrid, donde colaboró en publicaciones como el Cosío Diccionario Taurino y las Misiones Pedagógicas. Conoció a importantes figuras de la poesía española como Alberti, Rosales, Alessandri y Neruda. En 1936 publicó El rayo que no cesa y durante la Guerra Civil su obra se cargó de un tono combativo y comprometido, con libros como Viento del Pueblo en 1937 y El hombre acecha en 1938. Se afilió al Ejército Popular de la República y participó activamente en la guerra, donde recitales hacía en el frente.
La muerte de su primer hijo en 1938 y el nacimiento del segundo influyeron en su obra, especialmente en el cancionero y romancero de Ausencias. Al finalizar la guerra, intentó huir a Portugal, pero fue detenido, condenado a muerte. Su pena fue conmutada a 30 años de cárcel, pero murió de tuberculosis en la prisión de Alicante el 28 de marzo de 1942 a los 31 años. Miguel Hernández es considerado un poeta de la gran relevancia de la literatura española del siglo XX, cuya obra está inseparablemente ligada a su biografía y a las circunstancias históricas de su tiempo. Su poesía sigue siendo un altavoz de reivindicaciones de justicia y fraternidad. Como amigos universales hernandianos de Miguel Hernández, como de su poesía, desde aquí organizamos homenajes cada año en su casa museo de Orihuela, en su aniversario de nacimiento y muerte, que con la colaboración y el apoyo de la Fundación y Casa Museo Miguel Hernández aportamos un aporte al mantenimiento de su poesía por ser un derecho de luz en tierra. Como escribió Pablo Neruda a Miguel cuando falleció, ya que llegaron a ser muy buenos amigos. Incluso le ofreció su casa para que se marchase de España en ese tiempo de guerra, pero no quiso. Decía ese texto de Pablo Neruda: recordar a Miguel Hernández que desapareció en la oscuridad y recordarlo a plena luz es deber de España, un deber de amor. Pocos poetas tan generosos y luminosos como el muchachón de Orihuela, cuya estatua se levantará algún día entre los azahares de su dormida tierra. Miguel no tenía la luz cenital del sur como los poetas de Andalucía, sino una luz de tierra, de mañana pedregosa, luz espesa de panal despertando. Como materia dura como el oro, trazó su poesía duradera. Y este fue el hombre que aquel momento de España desterró a la sombra, y nos toca ahora y siempre sacarlo de su cárcel mortal, iluminarlo con su valentía y su martirio en gloria terrestre que cayó en la noche armado con la espada de la luz. Y se levantó cientos de estatuas de Miguel Hernández en su recuerdo, y no solo tenía la luz del Mediterráneo, sino del mundo, de la mañana seca en húmeda cátedra. Y así, millones de poetas lo sacamos cada día a la claridad con poesía, no solo para su gloria, sino para la de nosotros, que en conjunto abramos un puente de palabra y voz para la eternidad. Y ya termino, y espero que os haya gustado, con dos poemas, uno de él y otro mío, dedicados. Y mientras irán pasando fotos para que conozcáis un poco más el rincón mágico de museo donde vivió en Orihuela y disfrutemos todos de ese maravilloso legado de Miguel Hernández. Y dice los poemas: me sobra el corazón. Hoy estoy sin saber, no sé cómo. Hoy estoy para penas solamente. Hoy no tengo amistad. Hoy solo tengo ansias de arrancarme de cuajo el corazón y ponerlo debajo de un zapato. Hoy reverdece aquella espina seca. Hoy es día de llanto en mi reino. Hoy descarga en mi pecho el desaliento plomo desalentado. No puedo con mi estrella y me busco la muerte por las manos, mirando con cariño las navajas. Y recuerdo aquel hacha compañera y pienso en los más altos campanarios para un salto mortal serenamente. Si no fuera por qué, no sé por qué, mi corazón escribiría una postrera carta, una carta que llevo allí metida, haría un tintero de mi corazón, una fuente de sílabas de adioses y regalos, y ahí te quedas, al mundo le diría. Yo nací en una mala luna, tengo la pena de una sola pena, que vale más que toda la alegría. Un amor me ha dejado con los brazos caídos, y no puedo tenerlo hacia más. ¿No ves mi boca que desengañada, que inconformes mis ojos?
Cuanto más me contemplo, más me aflijo. Cortar este dolor, ¿con qué tijera? Ayer, mañana, hoy, padeciendo por todo mi corazón, pecera melancólica, panal de ruiseñores moribundos. Me sobra el corazón, hoy descorazonarme, yo, el más corazonado de los hombres, y por más también el más amargo. No sé por qué, ni cómo me perdono la vida cada día. Miguel Hernández. Y voy a terminar con este dedicado a él que le escribí hace un tiempo. No quiso ser apresura de inspiración, de caminos sin ver. No quiso ceder al tiempo el alojamiento del recurriente cielo, el que no era de la tierra de su adentro ser. No quiso ser niño y hombre a la vez, porque conoció el amante cegar de manantiales, el que en el agua le amamantaba como madre de luz naciente, como de río causante. No quiso ser como no quiere ser nadie, pobre de su misma sangre, de su misma pobreza, la que canturría a hilos en tierra, como en campos de cielo, en fuego de hierbas. No quiso ser y fue transportador de tiempos en las palabras que capturadas son por soles como por nubes, para ser destino de unos o de multitudes, siguiendo el seguir de los corazones. No quiso ser y fue territorio de exilio, para ser caminante de pueblos, como fue camino de sus prólogos. No quiso y fue el laberinto de hornadas puestas en puestos de derivados ascensos. Gracias, un abrazo desde Alicante, España, Lucía Pastor. Hoy quiero hablarles de un libro que nos ha llegado de María Elena Fernández. María Elena, conocida como Mari Fernández, es una revelación poética del momento. Aquí está su libro, su primer libro de poesía, su primer poemario. Ella es una de las fundadoras, pioneras de la academia, cuando desde que se instaló en la Florida, Mari ocupó un lugar de preferencia. Siempre estuvo presente. Nunca ha dejado de asistir a ninguna de las reuniones, a los eventos. Siempre ha presentado trabajos muy interesantes. Adora la poesía y tiene algo que es muy especial, que ella es vendedora de flores, vendedora de rosas. Entiende lo que es la flor, entiende lo que es y lo que significa cada uno de estas maravillosas creaciones de la naturaleza. Ella adora las flores, las vende, las distribuye, hace sus arreglos florales con mucho amor, con mucho cariño, se entretiene y pone todo su amor en este trabajo, por eso lo hace. Pero al mismo tiempo ha surgido este aspecto, vamos a decir, poético que tiene ella, y escribió este libro de poesía, y se lo recomendamos porque tiene mucho de ese aspecto que ella proclama, que es los arpegios de la rosa, o de rosa, arpegios de rosa, de María Elena Fernández. Deseamos que ustedes lo tengan en su biblioteca, no puede faltar. Y esto lo pueden conseguir a través de Amazon. Si lo piden en Amazon, lo tienen al día o a los 2 días siguientes. Se llama así, Arpegios de Rosa. Lo recomendamos. Adelante, Mari, muchos éxitos con tu libro. Y seguimos también presentando un video del profesor Rida Mami, desde que también él dirige la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional desde Túnez. Y ahora como embajador cultural está también presentando uno de sus libros, una de sus últimas obras. Lo recomendamos. Adelante, corre video. Tenemos al profesor Rida Mami de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, embajador cultural desde Túnez. Adelante. Muy buenas a todos. Me gustaría dedicar mi última obra
a doña Rosalía de la Soledad, presidenta de la prestigiosa Academia Norteamericana de Literatura Moderna de Literatura Moderna e Internacional. Esta obra es mi último libro. Se trata de una traducción que realicé a una de las obras maestras del poeta insigne y emblemático Federico García Lorca. Se titula El diván del Tamarit. Salió hace muy poco y se presentó aquí en Túnez durante el mes de mayo. Se presentó en el Ministerio de Cultura y también en la Universidad de la Manuba de Túnez. Pues opté por la traducción del diván del Tamarit por su relación tanto en la forma o en el contenido con la cultura y el mundo árabes. De hecho, la palabra diván es diwan, es el árabe diwan, que quiere decir poemario. Tamarit es el nombre propio de un huerto que estaba cerca de la casa de Lorca y donde se refugiaba el joven Lorca para escribir. Era un huerto de un tío suyo que tenía muchas palmeras y muchos dátiles, de donde el nombre árabe tamar, que quiere decir dátiles, y el sufijo latino it, el diván del Tamarit. Aparte del paratexto, es decir, el título, el contenido del poemario está en conexión directa con la cultura árabe. De hecho, Federico García Lorca lo dijo varias veces a su amigo Emilio García Gómez, que escribió este poemario, el diván del Tamarit, en homenaje a los poetas arábigo-andalusíes o andaluces, porque Lorca siempre se sintió muy unido a la cultura árabe y siempre supo apreciar el aporte de la cultura árabe y islámica al andaluz, a Andalucía y precisamente a su famosa Granada. El libro se compone de 21 poemas. 10 poemas son dedicados al amor. Se titulan los poemas Gacelas, Gacela del amor oscuro, Gacela del amor desesperado, etc. Son gacelas, y la palabra gacela es la traducción del árabe al-ghazal, es decir, poemas de amor. La segunda parte del poemario es dedicada a otra temática también importante en la literatura, y es la muerte. La segunda parte son casidas, casida 1, casida 2 hasta 10, y la palabra casida viene también del árabe casida, que quiere decir poema. En ese sentido, debo decir que Lorca supo rendir un homenaje, a pesar de que esta obra se publicó tras su muerte. La escribió en el 34 y se publicó después de su muerte, pero queda muy claro su mensaje, y es que escribió para apreciar la cultura árabe y para homenajear a los poetas arábigo-andalusíes. Debo señalar aquí que Federico García Lorca es un gran conocedor de la cultura árabe gracias a la antología de poesía árabe que tradujo su amigo Emilio García Gómez, una antología que llegó a las manos de Federico García Lorca, y a través de esta antología llegó Federico García Lorca a descubrir el secreto, la magia y el encanto de la poesía árabe. Bueno, continuamos. Hoy yo les dije que estaba un poquito cargadito el programa, pero sumamente interesante, porque aquí tenemos a otra embajadora cultural que recientemente nos acompañó en el congreso de acá de la Organización de Naciones Unidas, nuestro tercer congreso, el pasado junio 23, y la conocimos personalmente, una chica muy amable, muy cariñosa, muy sensible.
Esta Neri tiene también el cargo de embajadora cultural, porque ella no para 10 minutos en un lugar. Eso es interesante, pero cuando abrimos el internet, cuando abrimos lo que es las redes sociales, vemos a Neri ahora en Florida, y por la tarde sale otro video y Neri está a lo mejor en Egipto, y mañana Neri está en Colombia, y después Neri está, es que no para, y es increíble, pero es un caudal de conocimiento, de libros que tiene, libros, una cantidad increíble, enorme. En esta ocasión ella se encuentra en la Florida y nos llama y nos dice, fíjate, porque a través de ella fue donde comenzó, de ella y de Basilio Cañizares, no me viene bien ahora el apellido de Basilio, pero ellos dos fueron los que me introdujeron el gusanillo de encontrar el punto de entrada del idioma español en el mundo, y a través de ellos conocí y presentamos muchísimos programas, muchísimos eventos desde entonces, y esta es como una pasión que tienen Neri y sus compañeros, pero en este caso ella está en la Florida. ¿Y qué pasa? Que se encuentra que trae un trabajo realizado en la Basílica de San Agustín, en donde ella llega, que allí se produce por primera vez una misa en español. La primera misa que se da en español en los Estados Unidos de Norteamérica la dio allí un español, la dieron en español, y Neri se encargó de traer ese recuento para ustedes. Adelante, corre video. Este es un saludo para la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, a Rosalía de la Soledad, su presidenta, y a todos sus miembros. Un saludo desde San Agustín, Florida, en donde tenemos los primeros asentamientos de los españoles al llegar aquí a Estados Unidos, a Florida. Y este en particular es el padre Francisco Grajales. Aquí se hizo la primera misa católica dentro de una parroquia. Y bueno, fueron los primeros asentamientos donde habían indígenas dentro de esa misa, y fueron los primeros asentamientos donde se habló el idioma español. Gracias. Para la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, seguimos aquí en San Agustín. Esto es un ejemplo de la trilogía de los habitantes que estaban aquí en San Agustín cuando fue fundada la primera colonia de los españoles aquí en San Agustín. Tenemos a Pedro Menéndez de Áviles, porque venía de Ávila en España y fue el fundador. El chief de los Timucuatca, que era el chief Celoyo, el jefe Celoyo. Y aquí tenemos a Juanita, que era una esclava africana. Esta es la trilogía de los habitantes en esa época. Un saludo para Literatura Visión de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, y un saludo muy especial a su presidenta Rosalía de la Soledad y a todos sus miembros. He escogido esta hora porque están sonando las campanas de esta catedral basílica de San Agustín, que fue la primera en territorio norteamericano en fundarse en 1562. Y estoy aquí frente a la estatua del padre Félix Varela, que nació en La Habana en 1788 y murió aquí en San Agustín en 1853. Es mucho lo que hay que decir de este padre, que fue el fundador de la nationality cubana, y que luchó por los derechos humanos y los derechos de los afroamericanos y de todas las razas. Él fue escritor, fue filósofo, fue el padre, se llamó el padre de los derechos en Cuba. Fue enviado a España y de allá, por querer oponerse a que el rey Felipe quitara la Constitución, fue condenado a muerte. Y así fue que escapó y llegó aquí a los Estados Unidos. Pero él cambió la forma de la educación en Cuba. Él decía que no se podía estar aprendiendo de memoria, y fundó la escuela de filosofía, de física
y de química, y no quería que la gente aprendiera de memoria, sino que pensara en lo que aprendía. O sea, fue un precursor de la nueva educación como debía ser. Es mucho lo que hay que aprender del padre Félix Varela y hoy lo celebramos desde aquí. Muchas gracias. Bien, bien. Ya llegamos al final de otro programa de Literatura Visión. Como les dije en el principio, mientras estudiábamos el seminario de hoy, hablamos de un trabajo que traíamos enviado por Katia Gibaja, embajadora cultural de las tierras originarias de la Academia Norteamericana Internacional en Argentina, especialmente aquí. Ella es de Salta y allí se llevó a cabo un trabajo, por decirlo de esta forma, una ceremonia, un ritual que se dedica a homenajear a la tierra madre o a la Pachamama. Con este ritual cerramos el día de hoy, el capítulo de hoy. Esperamos aprendan un poquito de esta cultura que nos trae Katia, profesora de quechua, donde ella trabaja constantemente para extraer y que no se pierda los idiomas que tenían las lenguas originarias de su país. Desde Salta, con Katia Gibaja, presentamos el saludo a la Pachamama. Adelante, corre video y con esto cerramos el capítulo, el episodio del día de hoy. Bienvenidos y ojalá les haya gustado, compartan este video y den su opinión. Estamos esperando por eso. Nos despedimos hasta la próxima. Que tengan una buena semana. Adelante. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Imaynaya kashankichis, sumakta hamurankichis. Haikuy. Haikuy. Primero de agosto, una fecha inolvidable para la comunidad andina, desde épocas preincaicas y hasta nuestros días. El homenaje a nuestra gran madre tierra, a la Pachamama. Etimología de esta palabra quechua, Pachamama, madre tiempo, madre espacio y madre gea. Todo el pueblo andino esperaba ese día para comenzar a homenajear a nuestra madre tierra.
Pero había algo importante. El día 31, un día antes, se limpiaba toda la casa. No se dejaba ningún foco infeccioso, porque recién al día siguiente, a las primeras horas del primero, se sahumaba la casa con plantas desinfectantes para evitar algún tipo de enfermedad que pudieran traernos los vientos de agosto y que se sabía en este mes fallecía la mayor cantidad de personas, tanto adultas, muy ancianas o bebés. Por esa razón es que el 1 de agosto se sahuma para prevenir la salud física. De ahí todavía viene hasta el día de hoy. Si pasas agosto tienes un año más de vida. Pero el día 1 se hacía esta ceremonia del Hoimi, tomar algo, bebidas calientes, vitaminas. El 1 se estaba en familia, se programaba la corpachada, el momento del homenaje a la tierra, qué alimentos le vamos a dar a la tierra, con platos deliciosos y los mejores frutos, ofrendando a la Madre Tierra. Primero hay que dar para recibir. Y ella permanentemente nos da, y por lo menos una vez al año nosotros entregamos los alimentos, la bebida, en reciprocidad. Aini, dar y recibir. Reciprocidad, trabajo compartido, hermandad y solidaridad. Estos principios andinos que toda la familia vuelva a recordar, vuelva a traerlo a la memoria para el buen vivir. El Ayen Kausai. Por eso se elegía también las mejores semillas para plantar. Se observaba la naturaleza, se observaba el laco. El laco, esta alga filamentosa verde, si estabas cerca charqui sobre las piedras o todavía estaba flotando verde. Vean si los insectos volaban bajo o alto. Y en las noches estrelladas miraban cómo estaban las Pléyades. Si las luces estaban muy encendidas o poco encendidas. El brillo de las estrellas. Todo eso les daba una pauta. Y la pauta que les daba era cómo iba a ser los climas. Iba a haber mucha lluvia o iba a haber mucha escasez, sequía. Y de acuerdo a eso elegían las semillas. Y que tenga buenos frutos. De ahí viene Ayintaj, Ajliay, Mujujukuna, Chayataj, Kankaj, Rurukuna. Elige bien las semillas, que de eso dependerá los mejores frutos del mañana. Picachanchis, Pachamama. Ñocanchis, Campas, Cancaj. Pachamama querida. Pachamama bendita. Napaykuy killapankunapaq, inti, killa, illapa, Pachamama, Campas, Canja. Mama Coca, ñoca churakuseiki, Cantunapa, Canja. Huachakunapa. Ayintaj Kausanampak. Ajachata churasunchis. Ajachata. Pachamama, kusilla, kusilla.
¡Yujú!